Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro programa de Yo Soy Noticia, a nuestra sección ¿Sabías qué? En esta oportunidad estamos con el animador de televisión, José Miguel Viñuela. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a poder conversar contigo. No, gracias a ti por haber aceptado. José, bueno, lo primero que te quiero preguntar es con respecto a algo bien novedoso que estás haciendo hoy en día, que es como un cambio completamente de esto que es la televisión, como son las charlas motivacionales. Entonces quiero que hablemos un poco de eso. ¿En qué Ujú. consiste la vida en blanco y negro? Bueno, la vida en blanco y negro son los 10 encuentros que yo he tenido, los más importantes en mi vida, con experiencias dolorosas o difíciles y de alguna manera cómo también he logrado salir adelante. Yo creo que eso se resume en una palabra que es resiliencia, y la resiliencia finalmente es algo con lo que uno no nace. Yo creo que la resiliencia uno la va desarrollando en la vida en la medida que te vas encontrando con esos acontecimientos difíciles. Yo siempre digo que yo no puedo comparar mis experiencias dolorosas con las de otras personas, porque probablemente hay gente que ha tenido experiencias mucho más difíciles y dolorosas que las mías. Yo lo que trato de hacer con la vida en blanco y negro es decirle a la gente que existe un para qué y no un por qué. Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no puedo? Y eso al final lo que va haciendo es paralizarte, dejarte pegado en los problemas, en el dolor, y no te permite avanzar. Y yo lo que me he dado cuenta desde los 5 años, desde la separación de mis papás, y las experiencias que tuve en colegio, etcétera, es que siempre tuve que avanzar, siempre tuve que batírmelas por mis propios medios, para poder salir adelante en un mundo que era cada vez más difícil, más materialista. Y después en la televisión, obviamente, me encontré con experiencias tan o más duras que las que había vivido, especialmente la última yo te diría que me costó prácticamente la salida del canal. Y también nunca dije con rabia por qué a mí, por qué me pasó esto, sino que en el fondo siempre fue desde una vereda constructiva, para qué tengo que hacer con esto. Y fue ahí cuando se me ocurrió desarrollar la vida en blanco y negro para poder traspasarle herramientas a las personas que han vivido algo difícil, traspasarle esas herramientas para que puedan sacar la mejor versión de cada una de ellas. Oye José, lo que tú estás mencionando es súper importante porque sobre todo ahora, hace poco salió un estudio en el fondo de cómo ha aumentado el tema de la salud mental en Chile, sobre todo a raíz de la pandemia. Uh-huh. Hoy las personas están más angustiadas no solamente por el tema de la pandemia, sino que también lo que ha significado el tema de la inflación, el tema de los problemas económicos, mucha gente no llega al mes o han perdido sus trabajos en el fondo. Y obviamente esa angustia o lo que uno ve externamente repercute en la vida interior de uno. Entonces, ahí cómo tú haces ese cruce, digamos, cómo logras superar esos momentos, según lo que tú has vivido también. Sí, yo sé que creo que es algo, Rolfo, que siempre desarrollé desde muy chico, que es como, yo siempre sentía que cuando algo me dolía o me pegaba, yo tenía como los monos porfiados, esa capacidad de poder levantarme rápido y poder y caminar. Es como es una sensación muy parecida a cuando uno se cae o te pasa algo, y tú no querís como que nadie te vea, sino que querís pararte rápido y zafar, ¿cachai? Lo más Mm. pronto posible. Partía como desde ahí. Me acuerdo una vez que me caí en moto, me pasó eso, como no quería que nadie me ayudara, quería como levantarme, estaba machucado entero, y quería seguir para adelante, no importa, después se arreglaba la moto, en fin, pero yo tenía que seguir para adelante. Eh, yo creo que eso está producto de que nunca, digamos, yo crecí en una familia de papás que se separaron cuando yo era muy chico, me tocó vivir con una mamá y mis 4 hermanos, o sea, somos 4 en total, en la cual éramos una familia que si bien nunca nos faltó nada, pero vivíamos siempre en la vereda de la austeridad, por lo tanto eso me desafió desde muy chico a poder lograr mis cosas con mi propio esfuerzo, no tener que depender de que el papá te diera mesado y la ayuda de alguien. Yo nunca viví con eso. Empecé a trabajar a los 13 años, ahí también siempre cuento que hay una experiencia con respecto a mi primer trabajo, donde me consideraban que era muy chico, que era un niño, no me querían aceptar ni siquiera presentarme a la entrevista. Yo hinché, hasta que finalmente logré empezar a trabajar en una tienda a los 13 años. Imagínate, y de ahí para adelante no paré más. Yo te diría que no paré nunca de trabajar todos los veranos para poder tener mi plata para salir a veranear, o después en la universidad para tener plata también para lo mismo. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo no concebía la vida sin trabajar. Ese fue como mi y de ahí para adelante, bueno, vino todo lo que vino también por el hecho de ser muy busquilla, la ansiedad, creo que
en esa vereda jugó a favor, en otras en contra, pero en esa vereda jugó a favor de querer siempre lograr mi objetivo y no salirme. Y si eso implicaba darle como machaca al tema, lo iba a lograr, ¿cachai? Oye, en ese sentido, la gente quizá, la que te ha visto por tanto años en televisión, ve a un José alegre, ve a un José en el fondo divertido, que siempre se está riendo, pero tú también lo pasaste mal en etapas de tu vida. La gente que no lo recuerda, a ti te estafaron. Uh -huh. ¿Cómo se enfrenta? A ver, tú mismo dices, vienes de una familia que fue súper austera, que en el fondo te enseñaron o tú mismo te esforzabas por tener tus propias cosas. ¿Cómo se enfrenta después de años de esfuerzo que juntaba ahí en el fondo, que te sacáis, valga la, perdón las palabras, la cresta trabajando? ¿Cómo se enfrenta el hecho que te hayan estafado con todo tu ahorro, digamos? Yo te diría que fue la experiencia más dolorosa y más dura que me ha tocado vivir. No por el hecho de la plata. Yo creo que más que la plata es la traición, es jamás pensar que una persona no solo me puede estafar a mí, sino que estafó a 1.200 personas con más de 120 millones de dólares. Entonces, acá hay una traición hacia, bueno, hacia uno, pero también hacia un segmento importante de la tercera edad que confió sus ahorros en esta persona, que finalmente vemos que hoy día es un ladrón de cuello y corbata que vive en Malta, cuerpo de rey, y el Estado chileno nunca pudo hacer nada para traerlo. Entonces, está claro que acá había premeditación y alevosía en esta historia, que él sabía cómo iba a terminar. Y obviamente que a mí me pegó, claro, me pegó porque me pegó en toda la liquidez que yo tenía para la educación de mis hijos. Yo nunca ahorré plata para darme la vida del oso. Yo siempre ahorré plata pensando que en algún minuto no iba a estar en la televisión y que eso me iba, y yo iba a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues por lo menos la educación de mis hijos va a estar pagada. Y al final me encontré con que no había ni nada de eso. Me encontré en un momento muy complejo porque fue el 2015 cuando me fui de TVN. Tenía una guagua de 2 meses y no sabía realmente qué iba a hacer. Entonces, estaba pasando por un mal momento profesional y además se me sumó esto. Eso fue, yo te diría, que los momentos más duros y más difíciles, pero finalmente a los resilientes, o sea, somos capaces de aprovechar las oportunidades, por más chiquititas que sean, de poder salir adelante y volver a pararnos. Y eso fue lo que, gracias a Dios, me pasó a mí. No, y te felicito por eso. O sea, eso no cualquiera se levanta después de algo así. Y en eso, José, ¿qué mensaje tú le transmites a la gente generalmente cuando tú estás en la charla? Te vimos en el fondo, estuviste hace un tiempo atrás con Carabineros, por ejemplo. Aquí, ¿con qué otra institución también ya has hecho charla? He hecho charlas con Gendarmería, estoy haciendo una para Hortifruti también. Ahora estoy cotizando, o sea, más que cotizando, lo que pasa es en esta primera etapa, yo esta charla la preparé durante 9 meses y estoy recién fogueándola. Y en una primera etapa siempre quise hacerlo para instituciones sin fines de lucro, como realmente creerme el cuento desde la vereda de que quiero devolver y ayudar. Y si esto le puede servir a gente que esté privada de libertad, si esto le puede servir a, por ejemplo, un desafío, poder ir a algún lugar recóndito de Chile y hablarle a personas que de pocos recursos, de escasos recursos y poder ayudarlas, también para mí es súper reconfortante. Entonces, estoy haciendo una combinación primero de ojalá charlas gratuitas y con el tiempo también, obviamente, para la gente que la quiera para empresas y todo eso, recursos humanos, en fin, como todo este tema de la responsabilidad social empresarial, para mí encantado también. ¿Cuánto tiempo, o sea, después de la televisión, bueno, tú mencionas que un poco estás haciendo estas charlas por un tema de devolver un poco la experiencia y todo lo que has vivido? ¿Esa fue la principal motivación que te llevó a hacer el tema de las charlas? Sí, sí, un poco yo te diría que por lo que ya me pasó después de salir del canal, de como decir, ¿sabes qué? Yo creo que acá había que parar necesariamente. Yo ya venía trabajando más de 25 años en el tema de la televisión. Yo creo que había que parar y fue el momento de parar y construir algo que me permitiera devolver. Yo creo que yo o sea, me levanto todos los días pensando que soy un agradecido de, ¿cómo se llama?, de lo que he vivido, soy un agradecido de las oportunidades que Dios me dio, de haber, creo yo, podido explotar el talento de la mejor forma posible. Y obviamente que eso también siento que en un minuto llegó como para decir quiero devolverlo ahora, ¿cachai? Como de qué manera puedo entregar lo que Dios me dio de otra forma.
Y así nació La Vida en Blanco y Negro. Al final todos tenemos una vida en blanco y tenemos una vida en negro, y lo importante es aceptarla y vivir así, entender que el éxito es transitorio, que no es permanente, que el fracaso es necesario para poder ser una mejor versión de uno. Uno tiene que fracasar, o sea, no, imagínate, uno siempre hiciera las cosas bien y nadie te dijera realmente lo que está mal o lo que uno puede cambiar. Entonces la autocrítica es muy importante en eso. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente cuando ibas a hacer la charla? Muy bueno. Yo en general, la otra vez hice una para la que hice para Gendarmería. Fue súper bonito porque al final los aspirantes oficiales de Gendarmería me preguntaban, oye, ¿sabes qué? Pues yo hablaba en un minuto, hablo del miedo, ¿cachai? De que todos hemos sentido miedo, y que el miedo obviamente paraliza en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo no paralizarse con el miedo? Y ahí venían unas preguntas al final de gente bien joven, aspirantes oficiales, decían, bueno, nosotros hemos sentido miedo, ¿cachai? Este último tiempo hemos sentido miedo. Entonces, ¿de qué manera usted superó el miedo? Y yo me sentía súper orgulloso de poder transmitir desde mi experiencia cómo poder superar el miedo, ¿cachai? Estamos hablando de gente que está acostumbrada a lidiar con personas privadas de libertad, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo me sentía muy feliz de poder dar mi punto de vista. Oye, un poco la empresa o institución en el fondo que te llama el día de mañana para hacer estas charlas, las charlas en general, ¿cómo es? ¿En qué consiste? Tú partes hablando un poco de lo que ha sido como tu vida, las complicaciones, tus levantadas, digamos. Hay un momento de interacción con el público. ¿Cómo es en general la charla? La charla comienza, son mis 10 encuentros con la resiliencia, desde los 5 hasta, te diría que hasta el año 2020, donde transito por diferentes etapas de mi vida. La primera, obviamente, tiene que ver con la separación de mis papás, después algunas experiencias en un colegio que estuve británico que fueron bien duras, traumáticas, después otras experiencias que tuve a los 18 años, con un choque en auto que fue bien complejo también. De ahí para adelante empiezan a ser más que nada televisivas, con todo lo que tuve que vivir desde los inicios de Mecano, donde nosotros el programa lo destrozaban y nosotros seguimos adelante. Como uno de los objetivos también, como de las características de las personas resilientes, es como nunca perder el foco, siempre decir yo voy a llegar allá, y nos demoramos 5 años en llegar, pero llegamos finalmente. De ahí viene, bueno, el capítulo también de la estafa, lo que hemos conversado, y también viene el capítulo final de que yo le digo como corte de pelo, corte con la televisión. Yo creo que eso, pero eso fue como en paralelo con la reinvención, ¿cachai? El reinventarte. Yo creo que hoy día, yo siempre digo que lo que importa no es la plataforma, sino el mensaje. No importa dónde uno pueda comunicar, lo importante es que comuniques. Y hoy día mi plataforma predilecta en ese sentido es el mundo digital, y es lo que me tiene muy contento y muy motivado. Perfecto. Ahí José Miguel Viñuela, animador de televisión. José, el día de mañana alguna institución te quiere llamar. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, hay varias formas. Yo tengo hoy día una página web que se llama josemiguelvinuela.com. Ahí hay un link que es como un mail que tú aprietas y me mandas el mail directo. También tengo un mail que es blancoynegrovida@gmail.com para cotizar directamente las charlas, si es que no les complica la otra forma. Y ahí existen dos maneras, obviamente, hablar con instituciones sin fines de lucro, o también está la cotización para empresas. Perfecto. Donde nosotros le mandamos por lo general un brochure de la charla con una propuesta económica dependiendo cómo sean las condiciones. Súper. José Miguel Viñuela, animador de televisión. José, muchas gracias por haber aceptado y estar acá. Y bueno, dejamos a todos nuestros seguidores y gente en el fondo invitada a darle like a este video, compartir y por supuesto suscribirse al canal, ya que toda la semana estamos subiendo contenido informativo de importancia. Así que lo dejamos completamente invitado. Muchas gracias, Rodolfo, a usted. Me encanta lo que están haciendo con el portal, así que ojalá después pueda ver la entrevista y también poder replicarla, que es lo que me interesa mucho. Ya pues, José. Y muchas gracias. Que estén muy bien, Rodolfo. Gracias. Chao, chao. Chao.